Saludos en esta ocasión, Dios les bendiga. Saludos desde Venezuela, actualmente en Boavista, Roraima, Brasil. Les habla su amigo y hermano de la fe en Cristo Jesús, Kelvin Figueroa. Bienvenidos a este espacio. Gracias, hermano Frank, por la oportunidad de compartir este estudio bíblico del día de hoy. Y vamos a estar hablando sobre este versículo que me llamó muchísimo la atención cuando estaba meditando, estaba leyendo, estaba pensando en este dicho: tratemos a las demás personas como queremos que nosotros nos traten. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la siembra y la cosecha. ¿Qué es la siembra y la cosecha? La siembra es cuando se planta una hortaliza, como por ejemplo una papa, una auyama, una calabaza, un calabacín, cebollín, cebolla, limón, entre otros. Las frutas puede ser de mango, parchita, puede ser de melón, lechosa, entre otros. En otros países le dicen papaya o mamón, pero no el mamón del dinero. No me vayan a interpretar mal de eso, ¿me? Entonces, aquí podemos conceptualizar según la Biblia, podemos conceptualizar de la siguiente manera. A modo espiritual, la siembra y la cosecha es cuando una persona hace o siembra lo que uno tiene de su corazón. Recordemos en Mateo capítulo 15, desde los versos 17 en adelante, que lo que el corazón abunda, habla la boca, habla los labios. Nuestras actitudes reflejan de lo que está dentro de nosotros. Amén. Recordemos así que lo que abunda el corazón mental, la mente, nuestros pensamientos, lo que procesa la información, lo que piensa, eso lo vamos a hablar, eso lo vamos a declarar. Amén. Por eso vamos a leer según lo que se encontró aquí en internet. Nos dice así: hay un concepto en la Biblia de que todo lo que el hombre siembra se cosecha. Todo en nuestra vida, sea bueno o sea malo, toda nuestra vida, sea bueno o sea malo, producirá un resultado de acorde a las semillas que hemos sembrado. Dios estableció leyes naturales durante la creación y todo el universo, gloria a Dios, todo el universo esté sometido al cumplimiento de estas leyes. Los científicos todavía no logran entender por completo las leyes naturales, como por ejemplo, tenemos la ley de gravedad que funciona a la perfección día tras día, como también la ley de acción y reacción, ley de inercia, entre otros. De la misma manera, existen leyes espirituales establecidas por Dios. A continuación, hoy vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una ley espiritual y universal establecida por Dios desde la creación
y se aplica a todas las áreas de la vida, tanto en la naturaleza como en lo material y en lo espiritual. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y nuestras actitudes son una siembra y el resultado de la siembra es la cosecha. Ahora vámonos a los basamentos bíblicos del día de hoy. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Amén. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gloria a Dios. ¿Tienen lápiz y cuaderno? Excelente. Vamos a leer de la siguiente manera en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y lo tengo en la versión Palabra de Dios para Todos. Nos dice así: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Gloria a Dios. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno siembra lo que cosecha. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Amén. Vamos a orar para que sea Dios administrando palabra de bendición y de restauración para nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, en este momento queremos darte gracias por esta oportunidad que tú me has permitido impartir tu palabra. En este momento, mi Dios amado, pedimos que tu sabiduría, que tu inteligencia y tu conocimiento seas impartido en este momento. Padre, que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu haciendo grandes cosas para que podamos hacer muchas cosas, para que podamos hacer, mi Señor, lo que tú demandas en tu palabra, que es sembrar para agradar al Espíritu. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos, Señor, que seas tú llevándote todo espíritu de distracción, toda confusión, todo lo que quiera confundir en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Señor, glorifícate en nuestras vidas y que podamos hacer lo que tú demandas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Todo esto te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. Ahora sí, vamos a prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Como había dicho, la ley de la siembra y la cosecha es cuando una persona siembra algo, siembra una fruta, una hortaliza, una verdura, siembra lo que sea. Amén. Cuando nosotros sembramos una hortaliza, sembramos un maíz, sembramos lo que sea, nosotros estamos sembrando para poder comer, para poder hacer que nuestros alimentos sean bendecidos. Es decir, amados, cuando nosotros sembramos lo que vamos a comer, podemos decir así que Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir nuestros alimentos, Dios va a bendecir nuestra manera de, gloria a Dios, nuestra manera de cosechar. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevarlo a modo espiritual?
lo llevaríamos de la siguiente manera. No es que nosotros vamos a creer en esas cosas. Eso está establecido en la palabra. Está establecido que nosotros tenemos que pasar por un proceso de siembra y cosecha. Vamos a continuar con este estudio. La vida es un campo en el cual sembramos. Un campo en donde sembramos semillas buenas, las que se originan en el Espíritu Santo, o las malas, las que se originan en nuestros deseos pecaminosos. Repito, yo voy a dejar el link para que ustedes puedan leer y puedan analizar un poco más. La vida es un campo en el cual sembramos, un campo donde sembramos semillas buenas o semillas malas. Las buenas son las que se originan en el Espíritu Santo, o las malas las que se originan en nuestros deseos pecaminosos. El resultado es la cosecha que recibimos de acuerdo a las semillas que sembramos. Las mismas leyes que rigen la siembra y la cosecha en el mundo natural son las que se cumplen en el mundo espiritual. Hay 4 principios básicos que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha. Primero, o número 1, la semilla tiene que ser plantada para cosechar. Gloria a Dios. La semilla tiene que ser plantada para poder cosechar. ¿Anotaron? Repito, la semilla tiene que ser plantada para poder cosechar. Es el primer principio. El primer principio básico de esta ley es que debemos sembrar para cosechar. El proceso tiene un orden lógico en lo natural, como cuando alguien siembra semillas en un campo. Y también en lo espiritual. Nadie puede pretender una cosecha sin haber sembrado antes. Nadie puede pretender obtener una cosecha sin haber sembrado antes. Esto parece muy lógico y claro, pero se sorprenderán de la cantidad de gente que espera obtener cosechas de algo que nunca sembró. Nunca vas a cosechar una semilla que tienes guardada. Aquí vamos a leer en Marcos capítulo 4 de los versos 26 al 29. Aquí lo voy a tener en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Marcos capítulo 4 de los versos 26 al 29. Nos dice de la siguiente manera. Gloria a tu nombre, Señor. La historia de la semilla nos dice así. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante todo el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. ¿Entendieron? Muy bien. De todas maneras, les dejo el link para que ustedes puedan estudiar y lo puedan analizar. O yo les copio aquí el estudio para que ustedes puedan leerlo muy bien. Amén. Seguimos. Sembrar y cosechar es un acto de fe. Obviamente que es un acto de fe. Es un acto de fe porque no vemos que nada ocurre de inmediato o al instante.
Es decir, yo creo que algo grande va a ocurrir porque estoy plantando esta semilla. Parece que la semilla está enterrada, que todos caminan sobre ella. Pero la verdad es que esa semilla está creciendo en una planta o en un árbol. Está formando raíces debajo de la tierra. Cuando la semilla está debajo de la tierra, en la época más oscura, algo sobrenatural acontece. Cuando está cubierta por mucha tierra, la pequeña semilla no se puede detener. Pero en efecto, un día pequeña, esa pequeña semilla rompe la superficie de la tierra y sale a la luz. Segundo principio. Sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. El segundo principio de esta ley es que sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 11 y 12, vemos que cuando Dios creó todas las plantas, determinó que cada árbol, cada planta, cada hierba produzca sus semillas según su propia naturaleza. Si un agricultor siembra semillas de naranjas, entonces va a crecer un árbol de naranjas, no de manzanas. Si siembras amor, cosechas amor, y así con todo. De la misma manera, nuestra cosecha va a depender de nuestra siembra. Hay dos tipos de semillas, la semilla buena y la semilla mala. ¿Qué es la semilla mala? La semilla mala es la que se origina en nuestros deseos pecaminosos. Esta semilla produce pecado y corrompe nuestro carácter, llevándonos a la destrucción de nuestro propio ser. Los ejemplos: la negatividad, el enojo, lujuria, maldad, impiedad, rebeldía, desobediencia, perversidad, injusticia, inmoralidad. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 de los versos 19 al 21. Nos dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes, gloria a Dios, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. La semilla buena es la que se origina del Espíritu Santo. Esta semilla tiene cualidades semejantes a la de Cristo, que llevan a la vida eterna. La persona que somete su vida a Cristo y vive por el Espíritu tiene el poder y dominio propio, el amor para poder obrar y conforme al designio divino. Lo leeremos en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La Biblia compara la vida cristiana con el ejercicio de cultivar una y otra vez. Sembremos buenas semillas para que produzcan una buena cosecha. Demos a Dios lo mejor y sembrémoslas en el reino de Dios. Amén. Tercer principio. La cosecha gloria a Dios, la cosecha siempre será en proporción a lo que se siembra. El tercer principio de esta ley es que mientras más siembras, más cosechas. Por lo tanto, menos siembras, menos cosechas. La cosecha es un milagro de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 6. Yo sembré, Apolos regó,
pero Dios ha dado el crecimiento. Y nos dice en segunda de Corintios 9:6, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de la cosecha es diferente al tiempo de la siembra. Los resultados toman tiempo. No podemos esperar sembrar hoy o un fin de semana cuando estamos en la iglesia y que a los pocos días ya tengamos nuestra cosecha. Cuando se siembra la tierra, la cosecha se obtiene meses después. De la misma manera ocurre en el mundo espiritual. La maldad y la bondad no siempre estarán recompensadas de inmediato, o no siempre serán recompensadas de inmediato. Pero podemos estar seguros de que toda acción es una semilla sembrada y la cosecha llegará. Jesús bendecirá a los que lo aman y lo aceptan como su Salvador y viven una vida para agradarle. A la misma vez, Dios castigará todo pecado y las consecuencias alcanzarán al impío en su debido tiempo, ya que el tiempo de la cosecha, es diferente al tiempo de la siembra. Por lo tanto, es importante que el ser humano se arrepienta antes de que coseche las consecuencias de sus malas obras. Como dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo debido o porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas capítulo 6, verso 9. Las leyes de Dios no son arbitrarias, están allí para protegernos de decisiones y comportamientos que de otra forma tendrían consecuencias dolorosas, tanto para nosotros como para los demás. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que nos da los principios espirituales necesarios para vivir plenamente gloria a Dios, para vivir plenamente ahora y por la eternidad. Cuarto principio. El resultado de esta ley es multiplicativo. Esto es uno de los principios más importantes. Se cosecha más de lo que siembra. Lo que siembra se cosecha en forma multiplicada. El Salmos capítulo 32 verso 10 aclara que los dolores para el impío serán muchos, ya lo que se siembra se cosecha en mayor proporción, pero también todo lo bueno que se hace Dios lo recompensa abundantemente. El resultado multiplicativo de esta ley es basado en el hecho de que una persona siembra una semilla, pero como cosecha no se obtiene otra semilla, sino que el resultado de dicha semilla, de dicha siembra, sería un árbol, una planta, un arbusto que tiene muchos frutos, flores y muchas semillas dentro de sus frutos. En el ámbito natural, para un agricultor, esto es muy lógico. Sin embargo, muchas personas se olvidan que en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. La ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual, así que está presente en todo lo que hacemos. Por eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy sembrando? ¿Para quién estoy sembrando? ¿Qué tipo de semillas estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para mí o para Dios? Jesús nos enseñó que debemos sembrar nuestra propia vida, que no podemos aferrarnos a ella y que debo dedicar mi vida a Él. Tu vida no es tuya, es de Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Juan capítulo 12, verso 25 nos dice,
El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Debemos sembrar en fe. Aquello que necesites en tu vida es lo que debes sembrar en fe. Con la acción de Dios se dará lo sobrenatural. Esperamos que este estudio bíblico les haya edificado, les haya codificado y administrado. Amén. Para finalizar, vamos a sembrar lo que nosotros vamos a cosechar. Debemos de preguntarnos nosotros mismos, ¿cuál es la siembra y la cosecha que estoy necesitando? ¿Cuál es la cosecha que estoy cosechando? Suena ilógico preguntarnos, pero es necesario preguntarnos cuál es la siembra y la cosecha que estamos haciendo. ¿Cuál es, gloria a Dios, cuál es la siembra que debemos de adquirir? Suena como contradictorio, ¿verdad? Pero hay que preguntarnos nosotros mismos, ¿qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué es lo que vamos a sembrar? No hay que sembrar por sembrar. No hay que sembrar porque queremos. No. Debemos de sembrar lo que tenemos que cosechar en un tiempo adecuado. ¿Ven? Esperamos que este estudio sea de gran bendición para sus vidas. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos enseñe cómo podemos sembrar, que nuestras vidas sean agradables para Él. Y si hemos sembrado de manera incorrecta, pidamos a Dios que nos ayude, pidamos a Dios que nos perdone, pidamos a Dios que sea Dios dándonos la fuerza para poder sembrar en buena tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermano Franco, nosotros. Bendiciones.